Shalom amigos, un placer estar con ustedes de nuevo y le damos las gracias al Boré Olam porque nos permite seguir estudiando la parashá de la semana. En esta oportunidad estaremos viendo la parashá Aharé Mot. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Fuegos artificiales. Y Hashem habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando presentaron un fuego extraño delante de Hashem y murieron. Vaikra 16:1. Imaginemos que retrocedemos en el tiempo y nos encontramos en el día de la inauguración del Mishkan. Aarón acerca por primera vez el Corbán. Aparece un fuego y consume sobre el Mizbeach, altar, la ofrenda. La gloria de Hashem se manifiesta ante nosotros. Alabamos a Hashem y caemos sobre nuestros rostros. Mientras tanto, Nadab y Abijú, rebosados por el júbilo de la ocasión, toman carbones encendidos de un lugar ajeno al Mizbeach, los colocan sobre sus braseros y las ofrecen delante de Hashem. Entonces sale un fuego que devora sus entrañas y quedan sin vida en el lugar. Todos nos quedamos pasmados. Cuando Aarón se entera, se queda callado. Moshe llama a sus sobrinos Mishael y Elzafán y dice: acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos recogen los cuerpos inertes y los sacan del campamento como había mandado Moshe. ¿Qué estaríamos pensando en este momento? ¿Cuál fue el pecado de Nadab y Abijú para merecer esa extraña muerte? ¿Qué quiere mostrarnos Hashem con este hecho? Primeramente debemos entender lo que significa el fuego. Este representa el fervor, la pasión, la decisión, el ímpetu por alcanzar algo. Ellos querían acercarse a Hashem por medio del fuego. Así lo habían aprendido de su padre, Aarón, cuando acercó el Corbán por primera vez. Entonces, ¿cuál fue su error? ¿Acaso no estaban actuando correctamente? Su equivocación fue haber acercado un fuego extraño. Esta misma falta fue cometida por Adán y Javá cuando, seducidos por la serpiente, cayeron en su engaño, haciéndoles creer que comer del fruto prohibido expandiría su sabiduría. El hombre es muy vulnerable a esta idea. Siempre busca los medios para llegar más allá de su capacidad. ¿Acaso esto es algo malo? Por supuesto que no. Esto nos ayuda a superarnos. La cuestión es que nos valemos para llegar a nuestro objetivo. Nadab y Abijú eran hombres grandes, quizá más grandes que Moshe y Aarón. No obstante, cayeron presa de este engaño. Adán y Javá, Nadab y Abijú, ambas parejas equivocadamente pensaron acercarse más a Hashem con medios artificiales. Los cuatro pagaron caro por su error. Lo único que el hombre ha aprendido de la historia es que falla en aprender de la historia. Las personas que no emulan a los que estuvieron antes que ellas están condenadas a repetir lo que aquellas vivieron. Hoy vemos gente que piensa acercarse a Hashem por medio de la riqueza. Se dicen que amasando una gran fortuna podrán donar y abrir
nuevas instituciones donde se imparta la Torá. Si esta es realmente su intención, bienaventurado sea quien lo haga. Sin embargo, ¿quién garantiza que no es una trampa más del instinto maligno para justificar el abandono de la Torá? Para poder hacer más y más dinero a fin de satisfacer todos sus caprichos. Otro argumento que solemos escuchar es el de quienes sostienen que cumplen con la voluntad de Hashem a mi manera y a mis posibilidades, o conforme lo sienta, o hasta que me nazca. Pero estos son solo argumentos que provienen del Yetzer Hará. La única forma de acercarse a Hashem es por medio del estudio y el cumplimiento de lo que está escrito en su Torá. Si tus actos no se rigen bajo sus lineamientos, entonces estás acercándote a Hashem con un fuego extraño. Y esto es muy peligroso. Ni hombres de la talla de Adán y Javá, Nadab y Abijú, que alcanzaron tanta cercanía con Hashem, pudieron evitar caer en la trampa. ¿Qué protección podemos tener nosotros, seres tan frágiles y tan alejados de Hashem? La espiritualidad solo puede lograrse con duro trabajo y dedicación, subyugando las inclinaciones naturales en favor de la voluntad divina. No hay método fácil o instantáneo. Una vez, un rey trató de mostrar el amplio alcance de su imperio. Emitió un edicto para pedir a sus súbditos que le proporcionaran las piedras preciosas de las diferentes partes de su territorio, a fin de cumplir su deseo de lucir la mejor corona de todo su reino. Los súbditos leales escalaron montañas y cavaron en profundas minas para encontrar los diferentes tipos de piedras preciosas en los territorios del rey. Un simple campesino decidió que iba a demostrar que la orden del rey también abarcaba las profundidades del océano. Salió en un pequeño bote al mar. Entonces se zambulló en las aguas espumosas para tratar de descubrir una perla en el fondo del océano. Fue una empresa peligrosa. Se enfrentó con corrientes subterráneas que, cuando estaba por conseguir su objetivo, lo empujaron lejos. También sorteó a los tiburones que merodeaban por el lugar. Buscó esconderse bajo las olas y en repetidas ocasiones sintió que sus pulmones estallarían de agotamiento. Fue necesario que subiera varias veces a la superficie, pero fue perseverante y continuó buscando. Finalmente encontró una pequeña perla. Exhausto, llevó la perla al rey. El rey, conmovido por la dedicación del campesino, tomó la perla pequeña y simple y la convirtió en la pieza central de su corona. Este es el fuego auténtico, entregarse con todo el corazón al servicio de Hashem. En ocasiones se nos presentan cosas que no representan tanta dificultad. ¿Cómo saber si ese fuego que estamos presentando ante Hashem es auténtico o no? Hay una prueba muy sencilla. Podemos compararlo a un hombre que se encuentra en una autopista pedaleando una bicicleta. Si el camino es sinuoso, el ciclista no se percata de si va de subida o de bajada.
Si el avance le cuesta trabajo, puede estar seguro de que va en ascenso. Pero si pedalear no le representa ningún esfuerzo, significa que va hacia abajo. No importa qué tan poco o mucho hagas, lo importante es que vayas siempre hacia arriba. Hashem no nos pide demasiado, solo desea que nos pongamos en movimiento, que avancemos y nos comprometamos a escalar siempre asidos a la cuerda que cuelga del cielo. Lo difícil es comenzar a escalar. No importa si partimos del punto cero. El punto es ir siempre hacia arriba. Si esa es realmente nuestra intención, Hashem nos ayudará hasta que podamos llegar a la cúspide. Además del marco particular, debemos también enfocar este tema desde el punto de vista familiar. ¿Qué estimula a tus hijos a seguir adelante? ¿Qué clase de fuego los incita a perseguir sus metas? ¿Tienes bien definido cuál es el propósito de su tiempo y de su vida? Aarón se quedó callado porque sabía que el sacrificio de sus hijos fue Leshem Shamayim, en aras del cielo. Sin embargo, nosotros no podemos quedarnos en silencio cuando sabemos que nuestra generación, en especial sus miembros más jóvenes, está expuesta a pruebas difíciles, fuegos extraños, que nuestros antepasados ni siquiera conocieron. Los tropiezos a los cuales los jóvenes están expuestos en la actualidad son de la clase que impurifica el corazón y el alma. A diario vemos cómo sus cuerpos se consumen ante todo tipo de abusos en su búsqueda de la supuesta felicidad, intoxicándose con todo tipo de sustancias. ¿Cómo podemos sacarlos adelante sin que se quemen con toda la inmundicia que hay por doquier? ¿Cuántos de nuestros hermanos dispersos por el mundo han encendido ese fuego extraño que ha consumido sus almas? ¿Cuántos han abandonado el cálido fuego del judaísmo para buscar abrigo en la triste asimilación de la diáspora? Hay que saber sacar lo mejor de nosotros mismos, comprender que nuestro único destino es el judaísmo. No hay otro camino para encontrar la verdadera alegría y la paz en este y en el mundo venidero. Por tanto, debemos crecer espiritualmente, estudiando y practicando lo que nos indica nuestra sagrada Torá. Quien menosprecie la vida, sufrirá por ello. Quien tema a los mandamientos, será recompensado. Dar de lo mejor de sí. Y de la congregación de los hijos de Israel deberá tomar 2 machos cabríos para ofrenda de pecado. Vaikra 16:5. En esta porción de la Torá, Hashem explica a Moshe los servicios que debían llevarse a cabo el día de Kippur en el Bet Hamikdash. Los preparativos para el día más sagrado comenzaban con una semana de anterioridad. El Kohen Gadol se purificaba y preparaban para la sagrada misión de abogar por todo el pueblo en el día del perdón. Pasaban delante de él todos los animales que habían sido reservados con antelación para que pudiera reconocerlos al momento del servicio. Entre estos animales había que separar 2 machos cabríos, de igual peso
altura y aspecto. Se preparaban 2 inscripciones, una decía para Hashem y la otra para Azazel. Se las colocaba en una urna y el Cohen Gadol, sin mirar, tomaba cada una con una mano. Colocaba la inscripción que tomaba con su mano derecha en el macho cabrío que se encontraba parado del mismo lado, y la otra en el que se encontraba parado del lado izquierdo. Se leían las inscripciones y proclamaban respecto al cabrío con la inscripción para Hashem: este es un Korban Hatat para Hashem. En la cabeza del cabrillo que portaba la inscripción para Azazel se colocaba un hilo de color escarlata y ataban otro hilo rojo en la entrada del Beit HaMikdash. Este animal era arrojado a un barranco y el otro se ofrendaba en el Mizbeach. Preguntan los Jajamín, ¿por qué tenían que ser idénticos? El que se acercaba al Mizbeach tenía que ser perfecto, pero el que iba a arrojarse al barranco, ¿por qué tenía que ser igual? ¿Para qué hacer gastar a Am Israel en adquirir un animal tan valioso cuando iba a ser tirado por un barranco? La respuesta es que la Torá quiere entregarnos una gran enseñanza. El dinero que obtenemos a cambio de nuestro trabajo diario puede ser gastado de 2 maneras. Una que va hacia los asuntos espirituales como sedaká, cumplimiento de misbot, educación de los hijos, etc. Y la otra parte se utiliza para las necesidades físicas y los placeres personales. Desafortunadamente, muchas personas que son bendecidas con abundancia la gastan con total libertad en placeres y comodidades superfluas, mientras que se quejan de la situación en cuanto se les solicita ayuda para alguna necesidad de otra persona. El mensaje es: Hashem te provee de bienes para que los disfrutes y también te abastece de un capital que debes usar para cumplir misbot y ayudar a los demás. No puedes menospreciar ninguno de ambos lados. Debes ser igual de espléndido con las necesidades de los demás, así como te comportas con las tuyas. Rabbi Menachem Mendel de Romanov estaba estudiando con sus alumnos cuando oyeron unos golpes a la puerta. Abrieron y encontraron a un hombre que, de solo verlo, a cualquiera se le rompería el corazón. Sus ropas estaban raídas, su rostro ennegrecido, su piel seca y arrugada. Pasó al recinto y pidió limosna. No había forma de negársela. Rabbi Menachem Mendel dijo a su shamash que pasara al pobre a su despacho privado. Luego el Rab pidió al shamash que trajera un dinar de oro, moneda muy valiosa en aquellos tiempos. El asistente cumplió la indicación y el Rab entregó en manos del pobre aquella moneda. El pobre salió de esa casa sin poder creer lo que veía. Nunca había tenido tanto dinero junto. Entretanto, el Rab se acomodó para proseguir con su estudio. Se quedó un momento pensando. Llamó a su shamash y le dijo que fuera corriendo a buscar al pobre para traerlo de nuevo a su casa. El shamash encontró al pobre en la calle y cuando lo alcanzó, le dijo que el Rab quería hablar con él.
El pobre se puso a temblar y pensó que seguramente el Rab se había percatado de que le entregó algo demasiado valioso y que seguramente se lo cambiaría por un dinar de plata. Sin otra alternativa, el pobre regresó a la casa del Rab acompañado del Shamash. El Rab lo pasó nuevamente a su despacho e hizo una seña a su Shamash, dándole a entender que le trajera otro dinar de oro que tenía guardado. Cuando lo tuvo en sus manos, lo entregó al pobre. El hombre ya no sabía qué pensar, pero se armó de valor y preguntó al Rab: si usted quería darme 2 dinares de oro, lo cual le agradezco infinitamente, podía haberlo hecho de una sola vez. Cuando me llamó, supuse que era para que yo le devolviera el dinar de oro que me dio. Pero por el contrario, fue para darme otra más. ¿A qué se debe que lo hiciera de esta forma? El Rab respondió: está escrito, dar le darás a él, al pobre, y no se contrariará tu corazón cuando le des a él. ¿Sabes por qué la Torá mencionó 2 veces el verbo dar, darás? Para enseñarnos que si la persona dio sedacá una vez por piedad, a quien se lo está pidiendo, debe entonces dar otra vez para cumplir la misbá que toda persona está obligada a cumplir. La primera vez te di solo por lástima y no por la misbá. Y también por eso está escrito, y no se contrariará tu corazón. Cuando des al pobre, por la única razón de que tu corazón está contrariado y enternecido, debes volver a darle, esta vez para cumplir con la misbá de Sedacá. La palabra Sedacá significa rectitud o justicia. Este término aclara el concepto de caridad de la Torá. Dar al pobre no es meramente un acto de caridad, es la obligación de cada yehudí en particular. Revisando nuestras acciones. En el mes séptimo, en el 10º del mes, afligiréis vuestras almas, pues en este día se expiarán todas sus faltas delante de Hashem, y se purificarán. Vaikra 16, 29 y 30. La parashá de esta semana comienza diciendo: Hashem dijo a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. El siguiente versículo señala: y le dijo a Moshe, habla a tu hermano Aarón que no venga en todo momento al santuario. Rashi pregunta: ¿qué fue lo que Hashem quería de Moshe en el primer versículo? La trágica muerte de los hijos de Aarón ya se había comentado en Parashat Shmini. ¿Para qué lo repite en esta parashá? Rabí Elazar ben Azariah lo explicó con una parábola. Esto se compara a un hombre que estaba gravemente enfermo. Sus familiares buscan rápidamente a un médico. Después de examinar al paciente, le recomienda: no coma alimentos fríos ni se acueste en un lugar húmedo. El doctor, al ver la seriedad de la enfermedad y temiendo por la vida de su paciente, le dice: ¿recuerda usted a su compañero del colegio, el señor Reubén? El hombre responde: sí, claro que lo recuerdo. Dijo el doctor: pues él padecía la misma enfermedad.
Le recomendé lo mismo que a usted y hoy ya no se cuenta entre los vivos. No fue necesaria ninguna otra advertencia. El hombre siguió las instrucciones al pie de la letra. Hashem escogió con precisión este momento para advertir a Aarón y a sus hijos restantes que no ingresaran al santuario en cualquier momento, sino únicamente cuando debían llevar a cabo los servicios que correspondían a su labor. Una de las labores que debía desempeñar Aarón era la de entrar al Kodesh HaKodashim, el sitio de mayor santidad en el santuario. Era la cámara donde estaban depositadas las tablas de Hashem había entregado a Moshe. Esto se hacía en Yom Kippur. Corría el año 5608, cuando una terrible epidemia de peste azotó Europa, cobrando millones de víctimas. La ciudad de Vilna no fue la excepción, y Rabí Israel Salanter exhortó a todos a ayudar a los necesitados y a atender a los incontables enfermos. Él mismo corría de casa en casa para tratar de asistir a los que podía. La epidemia llegó a su punto máximo al año siguiente, y unos días antes de Yom Kippur, todos se preguntaban cómo iban a hacer frente a un ayuno cuando lo principal era la salud y la integridad física. Llegó la noche de Yom Kippur, el público estaba reunido en el Bet HaKnesset, y si bien Yom Kippur siempre es un día solemne, en esa ocasión no había quien no hubiera sufrido en carne propia el fallecimiento de un ser querido, por lo que nadie era ajeno a la emoción de las plegarias que iban a pronunciarse. Se paró Rabí Israel Salanter frente a toda la congregación, que estaba esperando sus palabras, y comenzó diciendo: Hermanos míos, nuestros jajamín dijeron que cuando la persona ve que los sufrimientos llegan, hay que hacer un examen de conciencia y revisar sus acciones. No solo hay que investigar acerca de las acciones de la persona para con su creador y para con el prójimo, sino también para con uno mismo. Cada uno de nosotros debe de revisar qué es lo que hace con su propio cuerpo, con su propia salud, con su propia vida. El rostro del Rab palideció e hizo palidecer a todos los presentes. Continuó diciendo: En nuestra Torá está escrito: y cuidarán mucho vuestras vidas, precepto que tiene el mismo valor que todos los 613 que Hashem nos encomendó, entre los que figura el de ayunar el día de Yom Kippur. El día de hoy leeremos en el Sefer Torá un pasuk que dice: y vivirán con ellos, con los preceptos. En la Guemará se comenta que esto significa: y vivirán con ellos y no morirán con ellos. Por tanto, para que sigamos cumpliendo todas las demás misbot de la Torá en el tiempo que nos queda de vida, declaró hoy, con el consentimiento del Creador del mundo y de nuestra Torá, que el ayuno de este año queda suspendido. El público quedó perplejo. A nadie se le ocurrió que el Rab iba a tomar una decisión de esa naturaleza. Y lo que vieron después quedará grabado no solo en los ojos de quienes estuvieron presentes, sino en una de las más gloriosas páginas de la historia de nuestro pueblo.
el Rab llamó a dos de los más prominentes rabinos de la ciudad para que lo acompañaran en el lugar donde estaba parado. Luego hizo una señal al Shamash, y éste trajo unos platos que contenían galletas. El Rab las ofreció a los rabinos que estaban junto a él. Él también tomó unas en su mano, y con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, pronunciaron los tres la correspondiente verajá. Un profundo gemido invadió el recinto. El público se retiró a sus casas para obedecer las indicaciones de su Rab. Esa noche de Yom Kippur, todos los habitantes Yehudim de la ciudad de Vilna comieron llorando. Lloraban porque nunca lo habían hecho antes ni después. Lloraban porque ese iba a ser el último año de la epidemia. Todo gracias a los tres que comieron. Las palabras de Rabí Israel vibran hoy en nuestros oídos. No hay que esperar hasta el sagrado día de Yom Kippur para revisar nuestras acciones. Diariamente debemos hacer un minucioso examen de conciencia y revisar nuestras acciones. No solo hay que investigar acerca de las acciones que hacemos por nuestro Creador y para con el prójimo, sino también para nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe revisar qué hace con su propio cuerpo, con su propia salud, con su propia vida. Una pequeña niña se encontraba en la plaza del mercado vendiendo verdura en el mostrador de su madre. Un campesino embriagado comenzó a saquear las verduras del puesto, y la niña, escandalizada, comenzó a llorar amargamente. Un hombre inteligente pasaba por allí y le dijo: ¿Por qué te quedas allí llorando, pequeña necia? Todavía quedan más verduras. Apúrate, agarra las verduras que puedas y escápate. Si no lo haces, no te quedará nada. Un corazón afligido delante de su patrón es bien recibido. Teshuvá. Pues en este día Él hará expiación por ustedes. Serán purificados. Vaikra 16:30. Después de que sus hijos Nadab y Abijú murieron como castigo por su servicio incorrecto, se dijo a Aarón que entrara en el Kodesh HaKodashim una vez al año. En Yom Kippur, ese día se expiaban los pecados cometidos por la congregación, incluyendo los de los Kohanim, y el Mishkan, el santuario, era purificado por si hubieran entrado en él judíos ritualmente impuros. Ese mismo día el propio Cohen Gadol, ataviado la mayor parte de su cuerpo con ropas blancas, ofrecía todos los sacrificios. Estos consistían en sus ofrendas personales y las ofrendas que ofrecía en nombre de todo el pueblo. Cuando escuchamos el nombre de Yom Kippur, lo asociamos con ayuno, teshuvá y acercamiento a Hashem. Cierto es que en Yom Kippur la mayoría de los Yehudim se congregan en los Bate Kenesiot para pedir perdón. Sin embargo, hay una idea errónea. Algunos piensan que solamente por el hecho de pasar por este día dándose golpes de pecho y levantando la voz en el momento del rezo, todos sus pecados son borrados. Este pensamiento está muy distante de lo que representa la Teshuvá. La confesión y los golpes de pecho que caracterizan al día de Yom Kippur
son solamente una demostración de arrepentimiento, pero no es lo que Hashem espera de nosotros. Hashem se acerca este día a nosotros, como dice el versículo. Busquen a Hashem cuando se encuentra, llámenlo mientras se encuentra cerca. Abandone el malvado su camino, retorne hacia el Eterno, que Él tendrá misericordia, porque Él aumenta en perdonar. Hashem nos otorga este tiempo, que es propicio para comenzar el proceso de la Teshuvá. Comienza este día, pero debemos llevarlo durante todo el año, reconociendo y corrigiendo todo aquello que hicimos mal en el pasado. Esta es la verdadera Teshuvá. En un pequeño poblado tenían un grave problema. Cada vez que se iniciaba un incendio, éste arrasaba con gran parte de las casas. Los dirigentes estaban desesperados. No sabían cómo controlar la difícil situación por más esfuerzos que hacían para apagar el fuego, todo terminaba en desastre. Cierto día uno de los bomberos fue a la gran ciudad a visitar a unos parientes. Mientras paseaba por allí con un pariente suyo, una fuerte explosión sacudió el piso donde se encontraba. A lo lejos se notó una gran columna de humo negro. De repente escuchó el sonido de campanas y tambores. ¿Qué significa esto?, preguntó a su pariente. Este sonido significa que hay un incendio cerca de aquí. Pero no te preocupes, espera un poco y verás que será apagado, fue la respuesta. ¡Qué maravilla!, pensó el aldeano. Esto es justo lo que necesitamos. Voy a ver cómo lo hacen. Cuando llegó al lugar, comprobó que el fuego había sido extinguido. Quedó boquiabierto ante semejante eficacia. Cuando regresó a su pueblo, llamó a los ancianos y les dijo: «Vengo de la gran ciudad y les tengo buenas noticias. Logré ver algo maravilloso, algo que terminará con el grave problema que tenemos con los incendios. Allá aprendí que cuando un fuego se sale de control, hacen repicar unas campanas y baten tambores que tienen reservados para ese fin, y con esto el fuego se apaga. Les sugiero que probemos ese método aquí». Los ancianos lo analizaron y llegaron a la conclusión de que los procesos usados en la ciudad debían ser más avanzados que los suyos, y decidieron aprobar la propuesta. Prepararon las campanas y los tambores. En cuanto se desató el primer incendio, los hicieron sonar y cuando llegaron al lugar descubrieron, para su inmensa sorpresa, que las llamas habían consumido medio pueblo y continuaban extendiéndose. Rápidamente utilizaron su propio método y cuando lograron apagarlo, persiguieron al hombre de la gran idea hasta los límites de lo que quedó del poblado. Aturdido e intrigado, el hombre regresó a la ciudad y dijo a sus parientes: «No comprendo. Cuando ustedes hicieron repicar las campanas y batieron los tambores, el fuego se apagó. Pero cuando lo intentamos en nuestro pueblo, el método no funcionó». «Ignorante», fue la respuesta. «¿Acaso no sabes que las campanas y los tambores fueron solo una señal para que vinieran las máquinas a apagar el fuego? La acción de los bomberos fue lo que apagó las llamas, no el ruido». Una persona puede darse golpes de pecho y después retornar a su pecado. Es como el ruido de las campanas y tambores. La acción de abandonar los actos rebeldes
Definitivamente es lo que se espera de la persona. Hacer teshuvá significa más que arrepentirse, es volver a tu verdadero ser, a la realización del potencial que Hashem ha destinado para ti. Mejorar tu conducta, renovar tu preocupación por los demás y apegarte estrictamente a las leyes de la Torá. Solo después de dar estos pasos positivos para extinguir los fuegos de nuestros errores, lograremos una teshuvá plena y verdadera. Cuenta una fábula que un ciervo se encontraba desesperado. Siempre que pretendía atravesar el bosque no lo conseguía debido a que sus cuernos eran muy grandes y se enredaban en el follaje. Un día decidió derribar todos los árboles para allanar su camino. Uno de los animales, al percatarse de su desesperado intento, le recomendó: no te alcanzarán todas tus fuerzas ni los días de tu vida para lograr lo que te propones. En lugar de pretender acabar con el bosque, ¿por qué no pruebas quitándote los cuernos? De esa manera, sin duda, podrás caminar entre los árboles sin que nada te lo impida. Cuando el ser humano comete pecados, se aleja de la fuente de la vida que es Hashem. La única forma de subsanar lo cometido es por medio de la teshuvá. Este remedio se deteriora conforme pasa el tiempo y seguimos cayendo en las garras de nuestro instinto y pecamos. Por eso necesitamos renovar diariamente esa soga que nos mantiene unidos a nuestro Creador. Un hombre pudiente poseía un elegante yate que se encontraba atado a una marina. Un día, uno de sus amigos lo acompañó a revisar el yate y observó que estaban cambiando la soga que hacía fuertemente a la embarcación, a fin de que no se fuera a la deriva hacia el mar. El amigo preguntó: ¿cada cuánto tiempo cambias la cuerda? El amigo respondió: por lo menos una vez cada año. El amigo quedó sorprendido. Me parece que estás gastando demasiado. Esta cuerda es demasiado gruesa y debe costarte un dineral cambiarla. Mira, yo la veo todavía en buen estado. Déjala unos cuantos años y verás un ahorro importante. El acaudalado hombre le dijo: se nota que no tienes idea de cómo se manejan estas cosas. El agua y la sal van corroyendo la cuerda. Si no la cambio continuamente, perderá su fuerza. Si viene una fuerte tormenta, el yate se zafará del muelle y la gran inversión que tengo en esta embarcación se perdería en alta mar. Por eso necesito cambiarla a cada rato. Reconocer lo cometido es la mitad del camino que lleva al arrepentimiento. Amigos, hasta aquí la lectura de esta semana. Que el Eterno nos permita hacer una teshuvá genuina cada día, a cada momento y a cada instante. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.